Hola chicos, aquí les traigo la actividad uno de la progresión 11 de pensamiento matemático 3 del COASH. Les comparto la pantalla. Bueno, mira, me voy directo a los problemas de la actividad. Hay algunos, estos problemas son de introducción, los expliqué en la clase. Entonces, repito, me voy al problema número uno, ¿no? Dice, se desea construir una caja rectangular con una pieza de cartón de 24 pulgadas de largo por 9 pulgadas de ancho, cortando cuadrados idénticos en las cuatro esquinas y abriendo y doblando los lados. Encuentra la dimensión de la caja de máxima del volumen. Ojo, volumen máximo, ¿no? Entonces, pues ahí tengo la caja. Ya esto lo hicimos en la clase. Como primer paso, se obtiene la ecuación del volumen en función del corte X a partir de la fórmula del volumen de un cubo. Pues a ti te explicaron hace mucho tiempo la fórmula del volumen de un cubo, ¿no? O sea, una caja sería base por fondo por altura, es decir, las tres dimensiones. Aquí aplicamos álgebra y multiplicamos las tres dimensiones, que sería 24 menos 2x por 9 menos 2x por x. Aquí aplico álgebra, repito, y llego a esta ecuación, ¿no? Tu libro la llevo hasta ahí, yo la dejo aquí la ordeno. Sí, también quiero que ustedes la ordenen. Por ahí, pues obviamente apliqué, repito, multiplicación algebraica. Segundo paso, se obtiene la derivada de la ecuación del volumen. Entonces, en este caso, la derivada va a ser menos 2x al cuadrado, menos 132x más 216. Como voy a maximizar el volumen, lo voy a igualar a cero. ¿Sí? Y luego, esa derivada la voy a igualar a cero. Entonces, por fórmula general, eso ya, ya mucho tiempo lo has conocido, ¿no? Entonces, ahí ya con eso me da un valor. En este caso, un valor negativo, pero realmente ese no puede ser porque yo no puedo cortarle, no le puedo hacer un corte negativo a una caja. Entonces, el x2 va a ser igual a 1,44. Entonces, ¿qué significa? Ah, mira lo que te comentaba, solamente se puede tomar el valor positivo. Entonces, ese valor de 1,44 lo sustituye en la fórmula del volumen. Tú vas a continuar con los cálculos y vas a llegar a ese valor. Volumen en función de 1,44 es igual a 162,5 pulgadas cúbicas. Si yo me voy a un graficador y trazo la ecuación del volumen, ¿sí? Realmente la parte que me interesa es esa. ¿Por qué? Porque está lo que está del lado izquierdo. Pues repito, no le puedo hacer un corte negativo a una caja, solamente ese valor. En este caso, ese va a ser el corte de la caja. El volumen máximo está ubicado en 1,44 y 162,5. Y ahí queda completamente explicado para qué se utiliza la derivada. Nos vamos al problema número 2. Dice que se planean construir dos corrales adyacentes idénticos con 80 metros de tela de alambre. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del cercado total para que sea máxima el área? Como primer paso, se deben de considerar dos ecuaciones, una de ellas para el perímetro y la otra para el área de la ventana. Como voy a maximizar el área, entonces lo que voy a derivar es el área. Por lo tanto, primero encuentro la ecuación del perímetro. Sería en este caso, pero ahí voy a despejar y. Ojo, x más 2y es igual a 80 y y va a ser igual a 80. Repito, despejo y va a ser igual a 80 menos 3 entre 2 o menos 3 menos 3x, todo entre 2. 80 entre 2 lo puedo simplificar y el 3 medio se queda igual. Entonces, ahora esto lo sustituyo en el área y me va a quedar así. Esa sería la ecuación del área. Entonces, siguiente paso que va a ser, vamos a calcular la derivada del área. Y la derivada del área va a ser igual a menos 3x más 40. Como tercer paso, igualamos a cero esa derivada y despejamos el valor de x. Entonces, el 40 pasa a negativo y la x va a ser igual a 40 tercios, aproximadamente 13,33 metros. ¿Qué significa entonces que en el terreno? Bueno, ahora vamos a encontrar el valor de y x va a ser igual a 20. En este caso perdón. Ya simplifiqué y me queda el valor de que son 20. Entonces las dimensiones del terreno, chicos, son esas. 13,3, 13,3, 13,3 y 20 y 20. El área máxima del terreno es, voy a tomar, en este caso, me va a quedar, el 40 tercios es 13,33. Entonces tú puedes multiplicar 13,33 por 20 o decirle a la calculadora 43 por 20. Entonces, esas serían las dimensiones del terreno. Insisto, tú no vas a graficar, yo nomás te pongo las gráficas para que te quede claro,
cómo surge. Esa es la ecuación y ese es el valor que me interesa. Ese es el área máxima. Y efectivamente está demostrado que ahí tengo el área máxima. Problema número 3 dice determina el producto máximo que se puede obtener de dos números enteros positivos cuya suma sea 100. Primeramente, x más y igual a 100. ¿Sí? Esa es la ecuación de la suma, chicos, no es del producto. Ahí se lo corrigen, repito. Y despejo y. Ahora, lo que voy a obtener máximo es el producto, por lo tanto, el valor de y del perímetro lo sustituyo perdón, del área, lo sustituyo en la fórmula del perímetro. En otras palabras, hago esto. 100, perímetro va a ser igual a 100x menos x al cuadrado. Y ahí es la ecuación del producto. Repito, aquí arriba era la ecuación del perímetro. Entonces, segundo paso, se calcula la derivada. Tercer paso, derivamos x. Digo, despejamos x, entonces x va a ser igual a 50. Por lo tanto, se sustituye el valor de x igual a 50 en la ecuación de y va a ser igual a 50. Finalmente se traza la gráfica. Repito, tú no tienes que graficar, yo nomás lo hago para que veas y demostrarte que ese es el valor máximo del área, perdón, del producto. Bueno, nos vamos entonces a problema número 4. Una empresa donó 400 metros cuadrados de concreto para realizar un piso en donde se colocará se colocará equipo de gimnasio para sus empleados. Se dispone de una pared con su puerta de acceso, por lo que se deberá realizar las tres paredes faltantes. Cada metro lineal tendrá un costo de 1.200 pesos. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de las paredes para que se gaste la menor cantidad en su construcción? Aprovechando los 400 metros cuadrados de piso, ¿cuál es el costo para construir las tres paredes? Pues ahí está el diagrama, si nos damos cuenta es automático, son 2x más una y. Entonces, como repito, lo que se va a maximizar o en este caso sería el menor cantidad en su construcción, sería el perímetro. Por lo tanto, empiezo con el área y el área es igual a XY. Pero como yo conozco el valor del área que son 400, pues ya puedo despejar Y. Y va a ser igual a 400 entre X. Entonces ahora me llevo esa Y en función de X y lo sustituyo en el perímetro porque ese es el que voy a derivar. Entonces, esa es la ecuación del perímetro. Segundo paso, encontramos la derivada, que va a ser 2 menos 400 entre x al cuadrado. Repito, búscalo esto en las fórmulas de la derivada. Tercer paso, igualamos a 0. La derivada, y aquí despejamos x. Aquí en este caso, la x cuadrada está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Y eso me va a permitir que divida que 400 entre 2. Perdón. Entonces, x es igual a la raíz de 200 y entonces x vale 14.14. ¿Qué significa esto? Pues significa, bueno, ahora ya tengo el valor de x, ahora tengo que encontrar el valor de y el valor de y va a ser 28.28. Entonces, el perímetro sería sustituyendo el valor de x, ahí en la ecuación que ya conocíamos, y entonces el perímetro son 56.56 metros. Sexto paso, repito, no tienes que graficar, yo lo hago para demostrarte nada más. Ese si me voy a un graficador sería la gráfica, pero me interesa esa parte nada más. Entonces, efectivamente, ese es el volumen mínimo. Está en 14.4 y 56.56 metros. Bueno, pero me está preguntando cuánto voy a gastar si cada metro cuesta 1.200 pesos. Ahí corríjanle, chicos, no es 48.48, es 56.56. Sí, porque ya sabes que si lo traes con 48.49, 49 te lo voy a regresar. Y seguiríamos así. Y nos vamos ahora hacia el problema número 5. Un herrero quiere formar un triángulo equilátero de altura 5 pulgadas y un cuadrado, para lo cual cuenta con un trozo de solera de 80 pulgadas de longitud. ¿Dónde deberá ser el corte? Es decir, se tiene una solera, mira, que mide 80 pulgadas. Con ella voy a hacer estas dos figuras. ¿Dónde deberá ser el corte el herrero en la solera para que se obtenga el área máxima? ¿Qué se obtiene de cada una de ellas? Bueno, yo sí puedo conocer bueno, para empezar, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, pero como en este caso la base del triángulo mide x sobre 3, lo que hago es lo siguiente: al 2 le pongo un 1, puedo aplicar la ley de la tortilla, multiplico 5 por 1 y 3 por 2 y me va a quedar el área del triángulo 5 sextos de x. Para el caso del cuadrado, pues sabemos que un cuadrado es lado por lado, o sea, lado del cuadrado.
Entonces aquí aplico el famoso, ¿cómo se llama? Bueno, primeramente lo expreso así, ¿no? 80 entre 4 es 20. El cuadrado de un binomio que dice el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Ese te recomiendo que lo investigues. Ya lo vimos en los parciales pasados. De tal manera que cuando yo lo desarrolle me va a quedar 400 menos 10x más x al cuadrado sobre 16. Yo lo ordeno, me gusta ordenarlo a mí. Y entonces ahora vamos a sumar el área total. Y el área total va a ser igual a la suma del área del triángulo más el área del cuadrado. Dicho esto, entonces lo que voy a hacer, ese 10 lo convierto, 10x lo convierto a 60 sextos de x para poderlo sumar con 5 sextos de x, porque si no, no se puede. Y acuérdate que los dos tienen x nada más. Entonces, finalmente el área total va a ser s. Ahora, ¿qué me está preguntando? La derivada del área total. Entonces, pues de aquí la derivada sería x entre 8 menos 55 sextos, ¿no? Entonces igualamos esa derivada a cero y despejamos x. Entonces en este caso el 55 sobre 6 está negativo, pasa sumando. El 8 está dividiendo, pasa multiplicando de tal manera que x vale 73.33 pulgadas aproximadamente. Esa es la longitud del corte. ¿Qué significa? Ahora se calculan las dos áreas. Bueno, pues nada más lo sustituimos. Ahí tendríamos las dos áreas y con eso quedaría contestado el problema, ¿no? El corte sería en 73.33 pulgadas y esas serían las dos áreas de cada figura. Ya casi el problema número 6. ¿Cuál es el área máxima que se puede obtener de una hoja rectangular que debe tener un perímetro de 600 centímetros? Si te fijas, aquí se repite. Como voy a maximizar el área, entonces empiezo con el perímetro. Y el perímetro claramente sé que son 2x más 2y igual a 600. De aquí despejo y me va a quedar que y es igual a 300 menos x. Este lo sustituyo en la ecuación del área. Y el área va a ser igual a menos x al cuadrado más 300x. Entonces, como segundo paso encuentro la derivada que va a ser menos 2x más 300. Esta la derivada la igualo a cero, despejo x y x vale 150. ¿Qué significa? Cuarto paso, calculamos el valor de y, entonces y va a ser igual a 300 menos 150. Entonces el valor de y va a ser de 150. Ya no voy a graficar porque ya entendimos, ¿sí? Qué significa el área máxima, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, concretamente en este problema me doy cuenta que no es un rectángulo, es un cuadrado al final. Entonces, problema número 7, se colocará una serie de 5 corrales para gallinas aprovechando una barra existente. Todos los corrales serán idénticos y adyacentes, disponiéndose de 50 metros lineales de alambre para el cercado. Perímetro igual a 50 metros, como se observa en la figura. ¿Cuál es el área máxima? Lo mismo. Expresamos el perímetro, despejamos y lo sustituimos en la ecuación del área, derivamos el área, ¿sí? Derivamos el área, repito, y el área me quedaría menos 12 quintos de x más 10. Entonces, como tercer paso, es igual a cero y el valor de x pues me va a quedar 4.16 centímetros. Cuarto paso, se calcula el valor de y, para eso ocupamos esta ecuación. 10 lo convertimos a 120 sobre 12 y el valor de x vale 50 doceavos para hacer una resta de fracciones. Entonces, al final del día me va a quedar que esas serían las dimensiones de x y de y. Bueno, chicos, problemas 8, 9, 10 son un reto. Quien los haga le irá muy bien, así que de ustedes depende. Entonces, hasta aquí llegaríamos con la progresión con la actividad uno. Saluditos, chicos.